De los temas de rehabilitación social en nuestro espacio. No la oigas, escúchala. 88.5 Oriente. Sonorama, la gran señal nacional. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres ganarte $5 en efectivo? Compre y gane dinero en efectivo con recompensa al instante con Kellogg's y McDougal. ¿Cómo? Participar es muy fácil. Compra $10 de tus cereales Kellogg's y McDougal preferidos, de cualquier tamaño o variante. Presenta la factura en cualquier Western Union o red activa del país. Y adicional, participas de inmediato por sorteos diarios de $50. Solo con la recompensa al instante con Kellogg's y McDougal. Consulta términos y condiciones en la página oficial de Facebook de McDougal Ecuador. Promoción válida del 1 de septiembre al 30 de octubre del 2021. Está con nosotros Denise Salazar y nos va a contar la experiencia de su mamá en el regreso a clases. Sí, yo le he visto a mi mami más feliz, más contenta de volverse a encontrar directamente con sus alumnos después de tanto tiempo. Ahora este proceso es más llevadero, hace que las clases sean más divertidas, más didácticas, que haya mayor participación de los niños y ella se siente en un ambiente totalmente distinto y lista para seguir enseñando. Fin de espacio publicitario. No hay nada más importante que estar informado. Por eso, si usted es amante de los deportes, quiere estar actualizado en noticias, variedades, tener contacto con nosotros o simplemente escuchar nuestra programación en vivo, ingrese a sonorama.com.es y descubra una variedad de contenidos que nuestra programación le brinda día a día donde quiera que se encuentre. Sonorama.com.es es la página web de Sonorama, la gran señal nacional. Se dijo en A Primera Hora. 8 de la mañana con 34 minutos se dijo en A Primera Hora. Para el analista Augusto Tandazo, el proyecto de ley creando oportunidades es infame, injurídico, antiético y por eso considera que la respuesta del Consejo de Administración Legislativa fue acertada porque no había unidad de materia. Se iban a topar 34 normas desde lo laboral hasta lo notarial. No había sentido. No se iba a permitir que en tan corto tiempo haya un debate profundo. En cuanto a la crisis carcelaria, Tandazo sostuvo que las cárceles son un reflejo de lo que pasa en Ecuador. El país ya no es un país de tránsito de drogas, sino de producción. De ahí que critica que este ni el anterior gobierno se han centrado en controlar que no haya la presencia del narcotráfico. A decir del analista, la crisis que vive el país se evidencia desde sus autoridades. En este punto hizo una crítica a la Corte Constitucional, quien dice no es una institución de lujo porque las decisiones, incluida la de Jorge Yunda, dejan mucho que desear. Por eso considera que la consulta popular es una opción porque el pueblo será quien decida sobre el futuro de Ecuador. Esto lo dijo en A Primera Hora. No la oigas, escúchala. 103.7 Pichincha. Sonorama, la gran señal nacional. Para que usted escuche algo diferente en programación. Ahora ha llegado el momento de escuchar Sonorama, donde quiera y como quiera. Descargue nuestra app, Radio Sonorama, en App Store y Google Play. Llegamos a nuestra audiencia de una manera directa, rápida y simple. Para iOS en App Store, para Android en Google Play. Y disfrute de toda nuestra programación las 24 horas del día. Sonorama, la gran señal nacional. Nuestra principal estrategia es estar en la mayor red de vínculos virtuales para compartir, interactuar, aprender y opinar de noticias, deportes y entretenimiento. Por eso, conéctese con nosotros en Facebook digitando Radio Sonorama
y forme parte de todas las publicaciones que Sonorama tiene para usted. Recuerde, Radio Sonorama en Facebook. Sonorama, la gran señal nacional. En Sonorama, a primera hora. Muy bien, 8:37 en la mañana, recta final de a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Retomemos el análisis de esta situación pavorosa que enfrenta la República en las cárceles, que motivó que ayer el presidente Guillermo Lasso emita un decreto ejecutivo estableciendo justamente el estado de excepción. Hay algunos datos, ¿no? Me pasaron un tuit de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es un tuit generado ayer al final de la tarde. Dice, en 2021 serían más de 200 personas fallecidas resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia. Justamente un tuit previo dice que la CIDH condena los hechos de violencia en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, que es la penitenciaría del Litoral, que dejó como resultado más de 100 privados de libertad asesinados y al menos 52 heridos. Este fue el balance inicial. Luego, el presidente Lasso actualizó la información, 116 asesinatos y cerca de 80 heridos. ¿Qué hacer frente a esta crisis? Le pregunto a la doctora Itania Villarreal, ex directora de Rehabilitación Social. Qué gusto, bienvenida. Gracias y buenos días, gracias por la invitación y también buenos días a los radioescuchas. Bueno, lamentablemente la violencia extrema se ha naturalizado en los centros de privación de libertad. Estamos viendo que en este año en particular, a partir de la masacre del 23 de febrero, luego los incidentes del 22 de julio y ahora el 28 de septiembre, son hechos deshumanizados, degradantes, reprochables desde todo punto de vista de la lógica humana. ¿Pero por qué se ha naturalizado? Porque se ha perdido el principio de autoridad del sistema penitenciario. No es posible que los privados de libertad de un tiempo atrás a la fecha han venido imponiéndose a un sistema de rehabilitación instituido sobre pretexto de ellos tomar poderío al interior de los centros de privación de libertad de ciertos líderes de estas bandas delincuenciales criminales organizadas al interior de los centros de privación de libertad, y que no se haya aprendido frente a estas alertas ya que se dieron ya y que cobraron también vidas humanas, y que el Estado tiene el derecho de protegerlos y como garante de la vida de los privados de libertad como sector vulnerable. Es comprensible que los tuits que acaba de leer por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo hizo también en la masacre del 23 de febrero, y se exhortaba al Estado ecuatoriano a proteger la vida de los privados de la libertad y a reestructurar lo que tenga que hacerse dentro del sistema penitenciario, pero prácticamente está de tumbo en tumbo, designándose tanta y cuanta autoridad y sin atinar qué hacer frente a la delincuencia, porque el sistema de rehabilitación social se ve rebasado por la criminalidad. Ahora, yo le pregunto y le pido una valoración, porque claro, yo leí en la primera parte de este espacio una publicación del analista de datos Carlos Soporto, con base en información oficial, tanto de la policía cuanto del SNAI, sobre las muertes violentas en las cárceles en el Ecuador. En 2010, 15, 2011, 9, 2012, 9, 2013, 7, 2014, 3, 2015, 12, 2016, 6, 2017, 8, 2018, 15, 2019, 32, 2020, 52, 2021 hasta ahora, faltando 3 meses para que se acabe el año, 226 muertes. ¿Cómo entender esta involución, para no llamar evolución, esta involución del control de las cárceles, doctora? Bueno, lamentablemente es una reincidencia que se viene dando en los centros de privación de libertad, que no se justifica porque se trata de seres humanos independientemente del delito que hayan cometido, y de hecho están pagando su pena en estos centros de privación de libertad. Pero como digo, se ha dejado pasar tanta y cuanta circunstancia. Esa es la falta también de eficacia, de eficiencia, de conocimiento por parte de quienes en su momento han venido administrando el sistema penitenciario, porque no hace falta ser
ser erudito en la materia, pero sí un modesto conocedor en administración penitenciaria puede trazarse una hoja de ruta, un plan de trabajo, tener una mesa multidisciplinaria articulada con las instituciones que se involucran en el sistema de seguridad y poder ir surfeando, si se quiere decir la palabra, con los avatares que se presenta el sistema de rehabilitación social, porque es una institución muy compleja frente a lo que se tiene que administrar, porque estamos administrando la pena de privados de libertad con conductas típicas y atípicas y también inadaptables ya para el sistema de rehabilitación social, que requieren un tratamiento más profundo, hasta psiquiátrico, pero se necesita también tener la infraestructura suficiente, planes, programas y proyectos de rehabilitación social, el personal calificado y suficiente para poder administrar y suplir las necesidades y demandas de los privados de libertad. Estamos con infraestructura obsoleta, se construyó las megas cárceles y no hay agentes de seguridad penitenciaria para cubrir por lo menos la seguridad básica de estas megas cárceles, me refiero a las regionales. Entonces, los privados de libertad aprovechan estas debilidades y prácticamente empiezan a formar sus objetivos, que es delinquir al interior de los centros de privación de libertad, porque estamos viendo que al interior también asaltan, que roban a sus propios compañeros, asaltan a las visitas, asesinan a sus propios compañeros, también tenencia de armas de todo tipo, blancas, de fuego, de largo alcance, explosivos, atacan a los servidores policiales, a las Fuerzas Armadas, y prácticamente ha habido una impavidez. Sí, ha habido recursos, se ha dictado estados de excepción, se ha erogado recursos y no sabemos qué es lo que se hizo con esos recursos. Eso le iba a preguntar. Hubo 2 estados de excepción en mayo del 2019, en agosto del 2020. ¿Sabemos qué pasó con el uso de esos estados de excepción? Si es que hubo resultados efectivos, ¿sabemos eso? No hubo resultados efectivos en cuanto a la convivencia pacífica y el buen vivir de los privados de libertad. Me refiero a condiciones dignas, a ser atendidos en sus necesidades básicas, que son los servicios básicos, porque en la Tacunga vemos que no tienen ni siquiera agua potable, ¿verdad? Y también en sus beneficios penitenciarios, y tanta y cuánta circunstancia demanda el pernoctar en un centro de privación de libertad en cumplimiento de su pena. Se conoce por boca del director del SNAI saliente, el general Edmundo Moncayo, que se hizo unas construcciones, pero sí, es importante tener también la infraestructura, pero lo prioritario era la seguridad, el control de los centros de privación de libertad y bajar los índices de mortalidad y de violencia extrema a la que han llegado los privados de libertad. Hoy estamos soportando una masacre jamás antes registrada en la historia del sistema penitenciario, que no solamente conmociona y enluta al país, a estas 116 familias, sino que ha trascendido a nivel internacional como un país violento y que además está apoderado por el narcotráfico. Y también las bandas delincuenciales pues aprovechan estas debilidades, como manifesté, para ganar poderío, territorio al interior de los centros de privación de libertad, y ahora de manera proliferada, lo que antes no sucedía, pero estamos, yo pienso, a tiempo de coartar, pero claro, con diligencia y también con empeño a la función que le fue designada. Esto con más instituciones que tiene que arrimarse el hombro para sacar adelante. El director general del SNAI solo no lo hace también diferentes organismos estatales y, por qué no, también no gubernamentales, que antes ayudaban a paliar la situación de los privados de libertad. La burocracia, la tramitología ha cerrado las puertas a estos organismos que facilitaban de alguna manera la convivencia, la tranquilidad de los privados de libertad. ¿Por qué? Porque ahora se dio una situación de represión, y la represión no lleva ni a la paz ni a la rehabilitación tampoco. ¿Cómo se entiende que se hagan operativos con cierta frecuencia y siempre encuentran armas de fuego, armas blancas, celulares, tablets, computadoras, hasta granadas? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es inimaginable que la policía no tenga conocimiento que están ingresando objetos ilícitos, pero también, por otro lado, no existen los medios tecnológicos, los sistemas de seguridad que ayuden a detectar estas armas y objetos prohibidos. No existen escáneres, no existen radios X, no existe escáner de carga, no existe
un cuerpo canino de antinarcóticos. Hasta ahora no colocan los escáneres No en las cárceles. De lo que sabemos del director saliente, pues Qué bárbaro. los pocos que existían han sido destruidos completamente. Se dijo que 24 inhibidores de señales únicamente en la regional, y la penitenciaria han estado funcionando únicamente 2. Es decir, que tenían la libertad, los privados de libertad, para que ellos puedan comunicarse hacia el exterior y puedan también tener el contubernio con las bandas de afuera para poder hacer y deshacer cuantas cosas ellos han querido, porque claro, han estado los fusiles en los techos, los privados de libertad también salen a los techos. Pero para tener ese contubernio tienen que tener algún tipo de complicidad interna, ¿no? No se justifica, estimado Fabricio, que teniendo los agentes de seguridad penitenciaria la obligación de custodiar, precautelar y vigilar, si bien es cierto, no son el gran número, ¿sí?, de agentes para poder suplir esta demanda, pero yo pienso que si hubieran estos métodos de seguridad ayudaría a paliar un poco la situación, pero ahora vemos que ha colapsado. El sistema penitenciario ya está topando madera, como se dice en el argot popular. Y yo pienso que ahora el presidente tiene una gran tarea, ha tenido la voluntad política, se declaró la emergencia institucional frente a los hechos de julio, pero mire, no ha pasado mucho tiempo y estamos con una masacre de horror, de terror prácticamente, de deshumanización indescriptible a la razón lógica de todo ser humano. Oiga, doctora, me envía un mensaje, le quiero enviar un abrazo a mi colega y amigo Julio Sari. Me dice, no es la solución, ciertamente no es la solución, reconoce Julio, pero tal vez poner a los lagartos en una cárcel y a los choneros en otra para evitar enfrentamientos podría ser una alternativa. O sea, separar a los integrantes de estas bandas. Es una alternativa y coincido con el criterio de quien está escribiendo, pero también tomemos ejemplos y ejemplos buenos. Por ejemplo, en El Salvador existen 7 penales de máxima seguridad única y exclusivamente para bandas criminales organizadas. Y en el Ecuador, ¿por qué no lo podemos tener? Si se construyó 3 grandes regionales, ¿por qué no construir un penal de máxima seguridad para poder recluir a las bandas delincuenciales, a estos seres inadaptables que no quieren entender que estamos en un Estado de derecho, que no es que tienen que imponer su poderío delictivo y narcotraficante? No. El Estado de derecho tiene que prevalecer sobre estas organizaciones delictivas. Es posible, pero todo se hace con voluntad política. Estaba escuchando ayer la rueda de prensa de nuestro señor presidente y se hablaba de un plan estructural, un plan estratégico que ha dejado sobre la mesa el coronel Cobo. Esperemos que no solamente sea la reconstrucción, que es importante también frente al destrozo que sufrieron los centros de privación de libertad, particularmente el Cotopaxi y también la Regional 8, sea también estas políticas, ¿cómo podría decir? Iniciativas para poder solucionar. Porque si están en el mismo pabellón, los de máxima, mediana y mínima, claro, estas son las consecuencias. Entre los fallecidos habrán cuánto inocente que no habrán pertenecido a estas bandas. Porque con los fusiles que se veía en los videos, en las redes sociales, claro, se pusieron a exterminarles a tanto y cuanto se atravesó por delante de estos líderes de estas bandas delincuenciales, que es penoso, es lamentable, es escalofriante. O sea, ya no más esta tortura social, esta tortura psicológica, no solo para la ciudadanía, sino también para los familiares de las víctimas. Y por qué no la intranquilidad de quienes trabajan en el sistema penitenciario. No es grato trabajar en un ambiente donde que usted tenga que dejar su oficina y salir como lo que más pueda, correr a refugiarse en espacios seguros y no poder trabajar. Entonces les debe dar esa seguridad también al personal. Le pregunto, en la recta final de este diálogo, ¿cómo estamos con el cuerpo de guías penitenciarios? Porque yo recuerdo que cuando se declaró la emergencia, el estado de excepción en 2019, se hablaba de iniciar todo un proceso de selección de guías penitenciarios. Yo no sé si finalmente se completó ese proceso. No se ha completado. Hubo la pretensión de llamar a un proceso de selección y reclutamiento, pero se lo descartó, no se lo hizo. Lo que sí se hizo es que
se había graduado a 200 agentes de seguridad penitenciaria en un curso extremadamente ligero, que eso no compensa la experticia que deberían tener, porque se necesita realmente el tiempo necesario para formarse, para capacitarlos en tiempo real. Inclusive se hace inducciones, simulacros al trabajo que usted va a desempeñar. Ahora, claro, por los hechos del 23 de febrero y se llegaron a los de 22 de julio, era la premura que hizo ingresar solamente a 200 agentes de seguridad penitenciaria, cuando las regionales demanda mínimo en cada regional 500 agentes de seguridad penitenciaria. Porque ¿En cada uno? En cada uno, claro. ¿Por qué? Porque tiene que tener los perímetros, el perímetro externo, que tiene que ser mixto con la Policía Nacional. Los filtros, también los 3 filtros, tiene que ser mixto con la Policía Nacional, porque no solamente la policía puede estar revisando, sino también los agentes de seguridad penitenciaria a los miembros policiales. ¿Por qué no? Porque eso tiene que ser también la tarea diaria, ¿verdad? Entonces, si queremos tener los centros seguros, porque son tan amplios, tan grandes, pabellones de 2.000, de 3.000 y hasta de 5.000 privados de libertad, claro, demanda ese personal. Existe a la fecha 1.600 agentes de seguridad penitenciaria, de los cuales, por la jerarquización que se dio con el COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública, vino a disminuir, porque ya hay cargos de rol y mando, que además los adoptaron sin ninguna experiencia, simplemente porque se dio esa jerarquización. Viene a disminuir. Estamos hablando de que habrá unos 1.400 agentes de seguridad penitenciaria. Estamos con un déficit por lo menos de 2.500 a 3.000 agentes de seguridad penitenciaria, que tiene que implementarse de manera urgente. Ahora, si no se da un proceso de selección y reclutamiento como determina el Código Orgánico, el COESCOP, tiene que contratarse bajo un régimen especial. No sé, habrá que hacer una consulta a la Contraloría General del Estado que le permita al director general del SNAI contratar por servicios ocasionales. En la mañana, en Teleamazonas, venía manifestando que ¿por qué no reivindicar a todos esos servidores públicos que fueron desvinculados injustamente, en la gran parte, por el decreto 813 de la compra de renuncia obligatoria? Donde que ya no, el Estado no va a gastar en capacitación, los agentes, exagentes, tienen el conocimiento y la experticia para entrar a trabajar ya. ¿Por qué no? Esto es urgente, porque sí, se está dictando un nuevo estado de excepción, se ha ordenado los recursos, ¿verdad? Se ha pedido al Consejo de la Judicatura que informe respecto al uso de la prisión preventiva, que se informe si se incrementó los jueces de garantías penitenciarias. Esta es parte de la solución, claro que sí, es importante, pero el personal también es importante, porque si nos quedamos con el que estamos y va en incremento desmesurado de los privados de libertad, vamos a seguir con las mismas consecuencias y quién sabe, peores, y que esperemos que no pase. Correcto. El criterio de un especialista en la materia, la doctora Itania Villarreal, quien